Hola amigos, las enfermedades reumáticas son múltiples. A lo que se entiende, se explica por parte de los dolores que ocurren a nivel de las articulaciones. Las articulaciones es un conjunto de tejidos que forman parte de la anatomía humana. Dentro de este grupo de enfermedades que afectan están la artritis reumatoide, la osteoporosis, la artrosis, la artritis gotosa y otras enfermedades importantes y comunes en nuestros medios, también como las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la polimiositis, dermatomiositis, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, vasculitis, la espondilitis anquilosante. Esto para nombrar apenas unas cuantas enfermedades dentro de la gran gama de las enfermedades reumatológicas que trata la reumatología y que en la práctica suelen ser más de 200. Estas enfermedades tienen una particularidad: afectan a las articulaciones y al tejido conectivo. Articulaciones nos referimos a los elementos que la conforman, tales como ligamentos, tendones, músculos, arterias, nervios, venas y linfáticos. Enfermedades que también afectan a órganos importantes, piel, ojos, órganos como el pulmón, cerebro, riñón, corazón e intestino, son las características principales de afectación, que realmente, no teniendo un origen único de forma específica, sí pueden estas ir avanzando. Nuestro propósito es diagnosticarla tempranamente para ofrecer un tratamiento que controle y mejore, que la enfermedad no avance y de esta manera permitir una mejor calidad de vida en nuestros pacientes. De manera proporcional, la estadística no está claramente establecida en nuestro país. Hay estudios serios e importantes a nivel internacional donde, sobre todo en Estados Unidos, se establece que aproximadamente 47 millones de personas sufren de alguna enfermedad reumática. En el adulto y en los niños están reconocidas aproximadamente unas más de 300.000. Lo que se sabe que esto va a variar de acuerdo a las poblaciones, sexo, raza, etnias y por supuesto también de acuerdo a algunas otras condiciones determinantes, tales como el grado cultural, socioeconómico y educativo de nuestra población, ya que no siempre las personas se hacen atender de manera inmediata. Son personas sintomáticos, que le duelen las articulaciones y que pasando un tiempo de manera inespecífica, posteriormente es que se dan cuenta que la enfermedad avanza y es cuando realmente se hacen atender. Lo que sí está establecido es que en las personas mayores y sobre todo en el adulto mayor, aumenta de manera proporcional mientras más avance la edad. Esto no quiere decir de que la enfermedad sea exclusiva de las personas por encima de los 50, 60 años. Nuestras enfermedades reumatológicas pueden y suelen ocurrir de maneras en edades tempranas, adolescentes, niños y jóvenes que no siempre se llega a un diagnóstico y eso permite que la enfermedad avance. Se considera que posterior a los 50 años, de manera general, la mujer en cuanto a relación del hombre, proporcionalmente se equiparan el número de enfermedades similares. Eso en cuanto a la edad. Por otro lado, hay enfermedades que son más comunes en la mujer que en el hombre. Por ejemplo, más común suele ser la artritis reumatoide y el lupus. En el hombre ocurre en una menor proporción. A diferencia en el hombre que tiene otro tipo de proporcionalidad, por ejemplo, las enfermedades tales como las espondiloartropatías y principalmente la espondilitis anquilosante. Otra relación importante es la cuestión de tipo laboral, donde la artrosis y los reumatismos de partes blandas suelen ocurrir principalmente en pacientes que suelen tener una alta demanda física articular, es decir, sus articulaciones están vinculadas a un trabajo laboral físico que excede su parte funcional, haciendo que éstas entren en un proceso metabólico más frecuente. Otro, por ejemplo, grupo
las enfermedades tales como el síndrome antifosfolipídico, que están relacionadas con mujeres jóvenes con antecedentes de aborto a repetición o que hayan tenido literalmente abortos prematuros. Puede haber una correlación con nuestras enfermedades. Y el lupus, que cuenta con un capítulo especial, que es una de las enfermedades autoinmunes donde generalmente se relaciona a la afectación de varios órganos, de varios tejidos, varios sistemas que pueden comprometer a la persona en un tiempo dado o a largo plazo. Esta última enfermedad de lupus ataca, y es de manera muy conocida, órganos importantes tales como la piel, el sistema pulmonar, digestivo y renal, entre otros. Otra característica también, de acuerdo a la edad, suele ser, por ejemplo, la fiebre reumática, que es una enfermedad exclusiva de niños. Esto para nombrar de forma general los grupos de enfermedades más comunes según ciertas características que pueden afectar a ciertos grados de población según su edad, sexo o condición. Existen algunas enfermedades que los médicos reumatólogos tratamos con mucha frecuencia. Eso también va a depender del lugar o sitio de trabajo. Por ejemplo, en los hospitales públicos en ciertas regiones, las enfermedades que afectan de manera inflamatoria a las regiones articulares y de sus tejidos, antes nombrados ligamentos, tendones, músculos, están en un grupo importante como los reumatismos de partes blandas. Estas enfermedades, que suelen ser inflamaciones tales como lumbalgia, que es el dolor e inflamación de la columna, radiculitis, neuritis, plexitis, que son inflamaciones a raíces nerviosas, a nervios y a tendones, van a depender de una alta casuística en cuanto al dolor y la inflamación en los tejidos articulares, que suelen presentar una gran demanda laboral e incluso de discapacidad, de ausencia laboral, de reposo a nivel de ciertos trabajos. Existen otros grupos de enfermedades también que se han convertido como en enfermedades que dependen de la edad, la artrosis, que realmente, al ser una enfermedad degenerativa, puede afectar a las articulaciones que la persona ha tenido una alta demanda laboral o física. Artrosis de la columna, de la rodilla, de los hombros, de las manos, suele ser muy alto e importante. Otro grupo de enfermedades que también solemos atender y que no se reconoce sino hasta de manera posterior en algunos casos, es la artritis reumatoide. ¿Y por qué refiero así? Porque no siempre se presenta de manera típica, salvo cuando ya está establecido el dolor y la inflamación articular y que tiene sus características que el médico reumatólogo, cuando comienza a examinar, a interrogar y a realizar un sinnúmero de escalas y de formas diagnósticas de exámenes específicos, puede llegar a la conclusión. Las enfermedades reumatológicas son múltiples, ya le hemos establecido sus nombres, pero está en relación a otros hábitos, los hábitos tóxicos, los hábitos farmacológicos, dietéticos, la relación a otras enfermedades también que solemos presentar, como por ejemplo enfermedades de la tiroides, diabetes, hipertensión y otro grupo de enfermedades hormonales. La automedicación juega un rol fundamental y en estos últimos tiempos la asociación con ciertas infecciones que se ha demostrado de manera proporcional ha ido en aumento. Hace algunos años, recordemos, cuando hubo una exacerbación de chikungunya y de Zika, y en la actualidad del mismo coronavirus, COVID-19, y de otros tipos de infecciones, principalmente virales y de otros microorganismos, han dado a resurgir enfermedades que aparentemente no existían en la persona, pero que pueden desarrollar en el momento que estas infecciones virales han presentado. Otra relación también está en cuestión del sobrepeso u obesidad, del sedentarismo, así como también del estrés. En ese grupo también están vinculadas la osteoartritis, el síndrome de la fibromialgia
entre otras entidades que también hay que tener presente. Por lo tanto, el campo de variación es muy amplio, que hay que saber determinar el diagnóstico que de manera importante, con la historia clínica, un buen interrogatorio, un adecuado examen físico, la realización de los exámenes nos va a dar la pauta. Y una cuestión, no siempre se llega a la conclusión diagnóstica de manera inicial. Suele tomar un tiempo importante, tiempo que no está definido, ya que al ser una enfermedad, algunas de ellas de carácter genético, inmunológico, etcétera, pueden demorar días, semanas, meses, a veces hasta años. Como toda enfermedad, corresponde la participación del médico especialista facultativo, así como en todas las ramas de la medicina, la persona que sufra de dolores articulares, que se acompañe de inflamación articular, debe buscar al reumatólogo. En el Ecuador existe la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, presente los colegas reumatólogos en más de 10 provincias. Incluso se los puede encontrar a nivel de la página web de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, donde acudir al especialista puede ofrecer un mejor diagnóstico de manera temprana y oportuna, ya que el médico reumatólogo, al estar capacitado con la experiencia adecuada, puede enfocar un diagnóstico de tipo inicial, o por lo menos aproximarse, ya que le va a enviar a hacer o indicar los exámenes correspondientes. Estos exámenes que pueden variar, pueden ser de los exámenes de sangre, radiografía, tomografía, densitometría o resonancia, independientemente del costo, sino de la importancia, nos va a dar el diagnóstico inicial. Y no solo quedarnos ahí. En reumatología es importante y necesario darle un seguimiento. Ya no es el hecho de porque se hizo atender en una sola ocasión, ya tengo todo dado y todo dicho. Es importante el tiempo futuro, ya que va a determinar su verdadero pronóstico. De esa manera, también su tratamiento, si es específico, y de qué manera este puede tener reacciones adversas, si es farmacológico, o los posibles daños o efectos adversos que puede ocasionar. Porque la mayoría de nuestros pacientes no solo tienen una sola enfermedad, suelen tener el acompañamiento de otras enfermedades que, al ser también importantes, no debemos afectar ni alterar, y debemos tener un diálogo oportuno en algunas ocasiones con los médicos especialistas de otras áreas: cardiología, gastroenterología, neurología, nefrología, entre otros, para hacer un tratamiento integral, que es lo que realmente merece y amerita este tipo de pacientes. Cuando los reumatólogos hablamos de tratamiento, no solo nos estamos refiriendo a las medidas farmacológicas, es decir, tratamientos, medicamentos que tienen que ser administrados. Está demostrado que entre el 70 al 80% de la conducta terapéutica se deben a las medidas no farmacológicas, medidas que consisten en una adecuada alimentación, mantener un ejercicio regular y apropiado, mantener un peso apropiado, cumplir ciertas medidas físicas y la reincorporación en algunas actividades sociales y laborales de bajo impacto. Es decir, el tratamiento no siempre se basa solamente en los medicamentos. Cuando hablamos de dieta, nos estamos refiriendo a alimentos que aporten calidad de vida. Las frutas, legumbres, hortalizas y verduras son las principales, acompañados de la ingesta de proteínas, sobre todo de carnes blancas como el pescado, y el acompañamiento de algunos ingredientes o condimentos tipo especias de manera natural, dejando a un lado alimentos que nos puedan perjudicar, alimentos tipo chatarra, que tengan demasiadas cantidades de carbohidratos,
exceso de sal, exceso de dulces, embutidos, harinas, vísceras pueden perjudicar. En cuanto al ejercicio, se recomienda un ejercicio apropiado de acuerdo al paciente. No todos deben ser realizados de la misma manera. Hay que ver la participación según la edad, el peso y las enfermedades, entre otros aspectos. Lo que sí se ha establecido que el ejercicio diario de 20-30 minutos de bajo impacto proporciona una adecuada recuperación, siempre y cuando estén las condiciones apropiadas para que lo puedan hacer estos realizados. Al decir bajo impacto, son medidas básicas, simples y sencillas, como posiblemente caminar, andar en bicicleta, la natación y los movimientos de actividad física aeróbica que no sean de alto impacto. Otro aspecto es mantener el peso apropiado. Recordemos que el sobrepeso o la obesidad proporciona una carga física por encima de la establecida y eso va a perjudicar de manera mecánica, ya que proporciona un alto peso a nivel articular que ésta no la puede soportar, aumentando su dolor y su inflamación. Es importante también el control de enfermedades concomitantes. ¿A qué nos referimos? Nuestros pacientes suelen tener la asociación de otras enfermedades. Son muchas veces hipertensos, diabéticos, tienen aumento del colesterol, triglicéridos, del ácido úrico, de la tiroides, de la gastritis, entre otros. Es menester que también estas otras enfermedades estén controladas, ya que de no ser así, van a influir de manera importante. Otro aspecto es el aspecto psicológico, afectivo. Se ha demostrado que nuestros pacientes, cuando tienen un entorno apropiado, personal, familiar y laboral, son personas que se recuperan de una manera inmediata. De no ser así, les va a aumentar y les va a afectar de manera proporcional. Si la persona con estas entidades cumple estas medidas, los medicamentos pueden llegar a dar ejemplo. Otras medidas importantes en algunas ocasiones, practicar rehabilitación física, en algunas ocasiones utilizar medidas de aparatos ortopédicos y en algunas situaciones ciertas cirugías ortopédicas traumatológicas que se deben acompañar. Solo así los fármacos que tienen que ser tomados de manera indicada, no de manera indiscriminada ni automedicarse, es lo que se sugiere en su horario, en su tiempo, en su dosis y en sus combinaciones regulares, que su médico especialista le dirá cuál va a ser su mejor medicamento, cuál va a ser su mejor terapéutica. Entendiendo que nuestras enfermedades no son curables. Las enfermedades reumatológicas se detienen, se mejoran, se controlan. De esta manera se permite una mejor calidad de vida, para que esa persona con estas entidades pueda vivir más y mejor.